Hola, Julie. Buenas noches, doctor. ¿Qué ha habido? ¿Cómo va todo? Por aquí muy bien, muchas gracias. Con mucho Bueno, muy bien. Entonces, démosle un par de minutos a nuestros invitados para que nos acompañen y a las 7 en punto arrancamos, ¿te parece? claro que sí, estoy aquí Bueno, muy pendiente. bien. Listo. Bienvenidos a todos los que ya están en esta transmisión en vivo. Muchas gracias por acompañarnos y esperamos que pueda ser lo más interactivo posible, que hagan sus preguntas, sus comentarios, que sea útil para su práctica diaria y para las pacientes que nos acompañan hoy. Entonces vamos a empezar, 7 en punto. Ya estamos aquí listos para arrancar. Sí, por eso. Es que, eh, pues ella ya se debería estar viendo. Aló, ¿qué hubo, Julie? Hola, hola, estoy aquí. Perfecto. Bueno, entonces yo creo que arranquemos con nuestro live de esta noche. De nuevo, mil gracias a todos por acompañarnos hoy. Yo soy Juan Diego Villegas, soy el director científico y hago parte del grupo transdisciplinario de AGIA, que es la unidad de laparoscopia ginecológica avanzada y dolor pélvico aquí en la ciudad de Pereira, Colombia. Y para mí es un gran gusto estar hoy acompañado de la doctora Julie Bastidas. Julie es psicóloga clínica, psicoterapeuta dedicada a dolor pélvico crónico y a psicoterapia en mujeres con alteraciones como la depresión y la ansiedad.
hace parte de nuestro grupo en la unidad y es un pilar muy importante para manejar a nuestras pacientes con dolor pélvico crónico. Entonces, mil gracias, Julie, por estar esta noche acompañándonos. Gracias, doctor. Para mí es un placer y hacer parte de este equipo de trabajo, de poder aportar. Es algo que me gusta, me apasiona, entonces aquí estoy con todo el gusto, con todo el servicio que me caracteriza. Perfecto, me gustaría que usted se presente, le cuente a las personas usted qué es lo que hace, por qué está con nosotros, cuáles son las diferencias desde el punto de vista profesional que ofrece una persona como usted en un grupo que maneja pacientes con dolor pélvico crónico. Bueno, mi nombre entonces, como ya dijo el doctor, Julie Bastías, igual lo recuerdo, soy máster en psicología clínica y el interés, digamos, que tengo por este tema ha sido por una experiencia personal mía. Llegué a la unidad ya como paciente hace algunos años y en este camino como psicóloga empecé a profundizar, investigar y a estudiar todo lo relacionado con el dolor crónico y digamos, el manejo que se le puede dar desde el punto de vista psicológico. En medio de todo esto me empecé a dar cuenta que efectivamente no todos los psicólogos saben de dolor crónico, no todos los psicólogos se especializan en esta área y, digamos, depende mucho de muchos factores. Digamos que el psicólogo clínico esté preparado para asumir una responsabilidad como lo es esto, ¿no? El tratamiento relacionado con una persona que trae un dolor. Entonces la responsabilidad es muy alta y desde esa responsabilidad siempre todo lo que ofrezco y la diferencia, doctor, que más siento yo se genera en mi intervención es tanto la experiencia profesional y especializada en el tema de dolor crónico y mi experiencia personal. Creo que estas dos pilares son fundamentales porque comparto mucho parte de mi experiencia y comparto muchas de las cosas que yo he hecho dentro del proceso y que a mí me sirvieron. De todo lo que hice, armé un protocolo de intervención y este es el que uso actualmente en el acompañamiento individual para las mujeres que he tenido pues el placer de acompañar también. Bueno, pero yo creo que empecemos con una cosa importante y es que hay que hacer cuando las pacientes están en una consulta, se les ofrece un apoyo integral, diferente a lo que normalmente se ofrece en la consulta ginecológica eh, formal, y les decimos que la vamos a mandar donde la psicóloga. Porque es que desafortunadamente en nuestra sociedad tiene el concepto de que si yo le digo a una paciente que vaya donde la psicóloga es porque está loca, porque yo no le creo lo que tiene, porque es que desde el punto de vista terapéutico y médico no hay nada más que ofrecerle y yo lo que quiero es que una psicóloga la convenza de que ella no está enferma. ¿Qué hay que hacer en ese primer paso de aproximarse a las pacientes para que sean un poco más abiertas a ir a una consulta de psicología y a unos métodos de intervención como específicamente la terapia cognitivo-conductual? Bueno, yo creo que un primer paso es entender que la psicología no es una ciencia que esté al servicio de una persona que esté loca, ni mucho menos. No es una persona que está loca, no es una persona que está demente o que tiene zafado algo en su cerebro, no. Todos, absolutamente todos, deberíamos tener este ejercicio de asistir con un profesional y con un terapeuta porque hace parte del proceso de autoconocimiento y de encontrar esas herramientas que no encuentro afuera en mí mismo, ¿sí? En mí misma en este caso. Esas herramientas terapéuticas son estrategias, son, digamos, recursos que le van a permitir todas las que me escuchan como pacientes o que tengan este tipo de diagnóstico, les van a permitir aperturar su mente a saber que el trabajo no solo es del ginecólogo, no solo es del fisioterapeuta, no solo es de la nutricionista,
sino que la psicóloga tiene una función de acompañamiento, ¿sí? De acompañamiento, de llevar a la persona en el tránsito de ese proceso, porque en el tránsito te encuentras con emociones, con altibajos, emociones que despiertan más ansiedad, el mismo dolor despierta ansiedad, y estas emociones, la idea es que tú las vayas observando, que las vayas incluso abrazando, hacerlas parte de ti, que esto genera una diferenciación entre resistencia y aceptación, ¿no? Cuando vamos en resistencia, generalmente no quiero estar enferma y quíteme este dolor de encima, doctor, y hasta ahí nos llegó la responsabilidad. Entonces, cuando llega el psicólogo a ser parte de un equipo interdisciplinario, como lo hacemos en la unidad Algia, llega es a acompañarte en el transcurso de ese proceso para que tú, con tus emociones, puedas tener una mejor gestión, para que tú puedas aprender más de ti misma y saber que tú tienes muchas capacidades para afrontar situaciones de tipo crónico y que esas habilidades, sumados a todo el tratamiento que te ofrecen a nivel biológico y físico, va a ser un complemento ideal para poder salir adelante y tener esa mejor calidad de vida, que es la que todas buscamos de alguna manera. Tener una mejor calidad de vida, tener menos días, más días sin dolor, perdón, más días sin dolor, y que podamos realmente tener esa estabilidad y esos hábitos, porque se trata también de construir hábitos y a veces no sabemos cómo construir hábitos. Entonces, esos hábitos hay que aprenderlos a construir. Y yo creo que ese es el papel fundamental de hacer parte de un equipo de profesionales en este tema. Doctor, no te escucho yo. No, que estaba diciendo que es súper importante ese comentario porque hay que cambiar la forma en que se afrontan estas pacientes, no solamente desde el punto de vista de los médicos, sino también de las mujeres. Eh, la única forma de mejorar la calidad de vida de las pacientes y de hacerlas funcionales es ofrecerles un tratamiento que incluya todas las posibles opciones de tratamiento. Y eso quiere decir que unas pacientes necesitarán cirugía, unas pacientes necesitarán medicamentos, unas pacientes necesitarán intervención, pero el apoyo de todas las otras opciones, la terapia física, la nutrición y sobre todo el apoyo emocional es muy importante, porque no es solamente hacer que las pacientes estén menos tristes con tener dolor, sino que realmente la terapia psicológica y la terapia como la terapia cognitivo-conductual, por ejemplo, tiene un efecto biológico, tiene un efecto terapéutico sobre la forma de percibir el dolor, porque uno tiene no solamente dolor físico y es importante atacar todos los componentes que desde la eh, unidad mente-cuerpo afectan a la paciente. Exacto, y lo que acabas de decir es fundamental, iba a mencionar eso, es desde dónde tú enfocas el proceso, porque muchas veces vamos buscando es la solución inmediata, como que ya no sé, me hicieron un tratamiento, me hicieron la cirugía o me dieron un medicamento y como que ya, como que es todo. Y entiendo la complejidad que puede generar en una persona el hecho de que tenga que ocuparse de tantas aristas en relación con su proceso de sanación, ¿no? Y a veces se abruman y a veces no entienden por qué entonces las mandan donde el psicólogo, como tú lo decías. Y a veces llegan pacientes y se ponen bravas porque las mandan donde el psicólogo, se enojan. Y a mí me han llegado personas a decir, bueno, pero ¿por qué tengo que invertir en un proceso psicológico? ¿Sí? Y resulta que la inversión en un proceso psicológico, como lo hemos dicho, es fundamental porque depende del enfoque con que tú abordes tu proceso. Ahí puedes encontrar varias vías de manejo y de solución que van a depender de ti, no solo del médico que te atiende o el experto que te atiende, que te va a dar unas herramientas para el manejo biológico, físico,
pero también está en que todo eso que yo pienso, en todo eso que yo siento, también tiene una gran influencia en que el dolor aumente o disminuya, en que esa percepción de ese síntoma sea más grave y lo convierta en un drama, o por el contrario, sea algo que yo digo, ok, yo lo puedo manejar y lo puedo gestionar. Y eso se aprende con un acompañamiento especializado. Así como se aprende a tener dolor, es el mismo proceso. Uno tiene que tener un proceso de crecimiento donde aprende y desaprende para que los comportamientos sean los más sanos posibles y todo el proceso vaya en un mismo camino. Porque es que es importante entender que, por ejemplo, la cirugía es importante en algunas pacientes, pero igual de importante es el acompañamiento de la depresión, ansiedad, catastrofización, sensibilización central, todos esos cambios que son biológicos, que se producen en el sistema nervioso central y que son responsables de que las pacientes tengan dolor persistente, que el dolor se perpetúe. Es igual de importante tomar los medicamentos u operarse que tener un acompañamiento para mejorar la forma en que se desaprende con respecto al dolor y el efecto que tiene sobre la vida cotidiana. Así es, y precisamente el padre de la neuropsicología, que es el doctor Donald Heff, habla de una frase que dice que cuando las neuronas trabajan juntas, mejora su funcionamiento y esto hace que se generen conexiones que el cerebro aprende y se vuelven automáticas, ¿sí? Entonces, lo que tú empiezas a sentir o a percibir como dolor es algo que finalmente el cerebro aprendió a sentir. Y como lo aprendió a sentir, emite estas señales constantemente. Nosotros generalmente acudimos pues a la medicación para calmar el dolor, pero muchas veces ni siquiera ya la medicación hace efecto. Entonces, ahí es donde entra todo ese manejo que tú puedes hacer para reprogramar y reprocesar esas conexiones neuronales y enseñarle a tu cerebro otra cosa totalmente diferente. Pero eso se hace como cultivando hábitos, cambiando tu coherencia personal, es decir, todo eso que tú piensas, sientes, yaces, y encargarte de muchos aspectos que podría ser abrumador al principio, pero cuando lo haces paso a paso, yo siempre les digo a las pacientes como pasos de bebé, tiene que ser un paso a la vez para poder llegar a tener un resultado, ¿sí? Entonces, esa percepción del dolor, como lo habla el doctor, es totalmente real. A mí me gustó lo que pusiste hoy, doctor Juan Diego, cuando tú decías, es que el dolor es real, no es imaginario. Cuando te dicen, vaya donde el psicólogo, no es porque tú te estés inventando el dolor. Esto hay que tenerlo muy claro. El dolor es totalmente real. ¿Cómo se prueba? Han hecho estudios de imágenes cerebrales cuando una persona está experimentando dolor y efectivamente se nota que es totalmente real. Esto nadie te lo va a discutir y creo que es la primera creencia que debemos cambiar en relación al hecho de por qué me mandan al psicólogo. No te lo estás imaginando, es real, ¿sí? Sin embargo, es una experiencia también muy subjetiva y desde la psicología el dolor puede interpretarse de muchas formas y la persona lo va a sentir de una u otra forma. Si tú tratas de explicarle a alguien cómo es mi dolor, muchas veces se usan otro tipo de palabras. Entonces usas, siento la presión, siento una punzada, siento una corriente que me pasa de un lado a otro, siento una inflamación, ¿sí? Siento ardor. Y esas palabras son las que describen la sensación de dolor. Entonces, muchas veces también algunas pacientes me dicen, es que yo no tengo dolor, lo que pasa es que a mí me arde al orinar, por ejemplo, o es que no tengo dolor, sino que a mí yo siento como pesada esta zona. Entonces, igual, cuando hablamos de dolor, hablo de todas esas sensaciones. La palabra dolor creo que finalmente resume todas estas sensaciones tan subjetivas que hacen que efectivamente las sintamos.
pero muchas veces estamos como limitados y nos seguimos creyendo como el cuento, por decirlo así, de que nuestro dolor se debe a algo anómalo en nuestro cuerpo biológicamente. Si nos quedamos solo con esa perspectiva, posiblemente siempre estemos buscando una explicación biológica a lo que esté sucediendo y posiblemente la hay, pero no solo es la biología. Actualmente ya todos los estudios que se han hecho en estos enfoques de mente-cuerpo dan cuenta de las afectaciones psicofisiológicas. Es decir, detrás de cada dolor hay una emoción que no se ha procesado y ahí es donde entramos nosotros como profesionales a ayudarte en ese camino, a liberar eso que no se ha expresado y enseñarte cómo hacer ese reprocesamiento aquí de tus neuronas, y eso se consigue con el tiempo y con mucha constancia. Y hay una cosa que yo le digo a mis pacientes y que usted, Julio, obviamente me corregirá si no es completamente adecuado lo que voy a decir, pero si una paciente ha estado con dolor desde la primera menstruación a los 14 años y hoy tiene 35, lleva 20 años con dolor y finalmente todos los días se levanta y su dolor, su cerebro en ese día recibe la información de que tiene dolor. Pero un día la operan de alguna causa que sea quirúrgica de su dolor. El día siguiente de la cirugía ella se va a despertar y el cerebro va a decir, muy raro, que yo llevo 20 años teniendo dolor todos los días y hoy no tengo información periférica de que tengo dolor. Debe ser un error del que me manda la información. Yo voy a seguir sintiendo dolor así no tenga un estímulo periférico. Y eso es una condición biológica, eso no es un invento de las pacientes, ni es un mecanismo de defensa, ni podemos permitir que las pacientes sigan sometidas a los comentarios de la sociedad de que el dolor es normal y solamente está en la cabeza de las pacientes. Es un comportamiento biológico que, como usted dijo, ahora está demostrado científicamente y que es responsable de que las pacientes tengan persistencia del dolor después de que han recibido los tratamientos que podríamos decir son convencionales en la práctica ginecológica. Sí, señor, así es. Lo confirmo totalmente y lo respaldo totalmente. Y eso es lo que desde la psicología se llama las memorias del dolor. Entonces, Correcto. la memoria de dolor es aprendida y como es aprendida y se quedó, ya tus neuronas grabaron tanto esa información que el día que no sientes dolor, te dices, pues como que me siento bien, como que es extraño sentirme bien y finalmente vuelve el dolor. Entonces, esas memorias de dolor se activan de diferentes formas, sobre todo cuando hay desencadenantes del dolor. Entonces, uno de ellos lo mencionó el doctor y es cuando llevas muchos años sintiendo dolor. Entonces, llevas mucho tiempo con un mismo dolor y el cerebro aprendió. Pero hay otros, por ejemplo, otros factores que dan cuenta de que el dolor es aprendido para que ustedes vayan chequeando, como en un checklist, sí, estas que voy a mencionar son algunas de las que tal vez ustedes hayan experimentado. Por ejemplo, que el dolor aparezca en situaciones específicas de mucho estrés. Ese es un indicador de que el dolor es aprendido. ¿Sí? Ese es uno. Otro, ya no hay lesión, lo que decía el doctor, ya no hay lesión o algo estructural que explique el dolor, pero aún así sigue doliendo. Dos. La tercera, el dolor se extiende por diferentes partes del cuerpo o empieza a desplazarse. Entonces, empezó de pronto un dolor, no sé, sentía que el dolor era en el útero, pero luego sentí que era más arriba en el abdomen o en los intestinos y ahora se me inflama de pronto el intestino o el estómago, ¿sí? El dolor se desplaza. Incluso he visto muchas pacientes que me informan o me han informado que no solo tienen dolor en la parte pélvica, sino que de repente les duele mucho la cabeza, también tienen diagnósticos de fibromialgia o dolores de espalda,
es muy común ese tipo de dolores. Claro, Otro, sí. eso, Julie, perdón, me interrumpo, es lo que se llama los síndromes de dolor crónico sobrepuesto. Las Ajá. pacientes que tienen dolor crónico tienen muy pocas veces un solo generador. La inmensa mayoría de las pacientes que tienen dolor crónico tienen sitios de disparadores en otras partes. Dolor lumbar crónico, migraña, disfunción de la articulación temporomandibular, dolor con las relaciones sexuales, endometriosis, colon irritable, la vejiga. Es la presentación típica de las pacientes que tienen dolor crónico con múltiples disparadores en toda la anatomía. Exacto. Y ese es uno de los indicadores más grandes. También está el de haber vivido situaciones adversas en tu infancia. Entonces, si tú fuiste víctima de alguna situación de violencia, es otro indicador. Y no necesariamente de violencia, pueden haber sido estresores, situaciones en donde te sentiste abandonado, en donde sufriste algún tipo de heridas de sentirte humillado constantemente, haber sido víctima, por ejemplo, de bullying, que antes no se hablaba de eso, pero constantemente recibiste este tipo de mensajes donde no eras querida, no eras suficiente, tu autoestima estaba muy bajita, no había ese amor propio, entonces son disparadores de estrés cuando se han vivido por mucho tiempo. Igual también rasgos de la personalidad, por ejemplo, generalmente las mujeres que tendemos de pronto a tener algún tipo de manifestación de dolor, hay una exigencia, una autoexigencia muy grande consigo mismas, la necesidad de hacer todo perfecto, de controlarlo todo, la ansiedad, que es una de las características mayores, y también la necesidad de complacer a otros. Entonces no pongo límites y pienso mucho en otros y me llevo la carga de otros antes que ocuparme de mí misma. Por mencionar algunos. ¿Qué le parece, doctor, estos sí, Eso es claro y por eso también es muy importante que las pacientes tengan una relación consciente con su dolor. Tienen que aprender a relacionarse con su dolor porque hace parte de su cotidianidad. Me gustaría que pudiéramos hablar un poquito de cómo es la manera adecuada en que las pacientes se deberían relacionar con sus síntomas. ok. Voy a hablar antes de eso, doctor, si me permite, de lo que no debemos hacer para luego hablar de lo que sí debemos hacer, ¿sí? Entonces, Perfecto. sabemos que todo este punto está asociado con el ciclo de dolor y miedo. Entonces, esto es una pauta que se convierte en a veces un poderoso, por decirlo así, monstruo que se apodera de aquí, de nosotras, y se genera esto por mucho tiempo. Entonces, el dolor trae miedo. Si hay miedo, se genera algo que se llama en psicología la alerta máxima, que es cuando tú estás totalmente con toda tu actividad fisiológica alerta y vigilante a lo que está pasando contigo y con tu cuerpo. Esto hace que haya más dolor, luego más miedo y por ende más dolor. ¿Sí? Entonces, para romper este ciclo, muchas veces lo que hacemos y no debemos hacer es estar en este constante mal hábito de estarnos preocupando, de presionarnos a nosotras mismas, del mismo miedo, de la frustración, de la angustia y de la misma tristeza. ¿Por qué? Porque todo esto nos lleva a estados de alerta máxima. Entonces, lo ideal es que aprendamos a manejar esos estados de alerta máxima, ¿sí? Porque por ende, nuestra salud mental y emocional va a estar muy bajita y cuando tú estás en este estado tan bajito, lo que está haciendo tu cuerpo es mirar que no hay, es como un jardín, siempre digo que el cuerpo es como un jardín. Si no hay una buena tierra, no hay un buen abono, no hay unas buenas semillas, es imposible cultivar otro tipo de hábitos, porque estás acostumbrada a expresar negatividad, a expresar queja, y esto lo que hace es que no haya un abono preparado. Entonces debemos aprender a abonar desde nuestra emoción, desde ese amor propio, desde la autocompasión. Entonces, ¿cuál es esa actitud correcta? La actitud correcta, pues es todo un reto, pero es el objetivo que nos podemos proponer todas, y es enseñar al cerebro que
esto que estoy sintiendo es una falsa alarma que se quedó prendida. Porque lo que hacemos es, cuando está la falsa alarma prendida, inmediatamente ansiedad, dolor, pastilla, llanto y demás. Lo que hace esto es contraer las células, contraer tu cuerpo y generar mucho más dolor, mucho más dolor. Entonces se contraen los músculos, se contrae todo esto. Entonces lo ideal es crear hábitos en qué espacios. Primero en nuestro pensamiento. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué suelo pensar? ¿En qué ocupo la mayor parte de mi día? ¿En qué lo ocupo? ¿En pensar qué? ¿Qué estás emanando de acá, de esta mente? Entonces, observar esto que estás pensando es una de las primeras tareas. Segundo, es aprender a atrapar los miedos. Esta es una técnica del reprocesamiento de dolor que se enseña y es poder estar vigilante, no hipervigilante, pero sí vigilante en cuál es ese temor que yo estoy teniendo. ¿Para qué? Para que en ese momento yo empiece a generar autoinstrucciones de seguridad. Y esas autoinstrucciones de seguridad es, la intención de esto es generar lo que llamamos la calma cognitiva, ¿sí? Entonces, bajamos el nivel de alerta máxima, me envío mensajes de seguridad, me calmo cognitivamente, bajo el ruido mental y aprendo técnicas para mantenerme en esta sintonía. Porque ahí está el reto. Los primeros pasos son esos, son simplemente darme cuenta, pero una vez me di cuenta, debo entrar en acción, aprendiendo ¿qué? A relajarme, a respirar, a poder tomar decisiones desde la seguridad, a elegir cada día cómo vas a comenzar tu día en esas cosas tan sencillas, cómo vas a comenzar tu día, a tener unos hábitos de autocuidado cada día, no solo desde la alimentación, sino desde esto que yo soy, desde esto que yo represento, ¿sí? Y el cerebro, la idea es de esto que es, que el cerebro poco a poco va a ir entendiendo que esta falsa alarma no es necesario que esté prendida, porque tú le estás diciendo, yo aquí estoy segura y estoy tranquila. Pero no solo basta con decirlo, sino sentirlo. Por eso es tan importante aprender estas técnicas. Entonces, ya el cerebro dice, ok, aquí como que ya no es necesario estar emitiendo más dolor porque esta chica me está diciendo que hay seguridad y calma. Entonces, ni para qué me pongo en ese trabajo, el cerebro cambia esa dinámica y es posible empezar a disminuir la intensidad del dolor, a que haya más días buenos para ti, o que incluso en ciertos casos y por estudios que he venido investigando, incluso puede desaparecer el dolor permanentemente, ¿sí? Entonces, esto no se logra en un día, yo siempre lo digo, no se logra en una semana y ya tengo que dejar sentir dolor porque es que ya aprendí a respirar y ya mañana ya el dolor se va a ir. No es así. Para enfermarte muchas veces tuviste que estas neuronas están por años programadas, como lo decía el doctor hace un momento, hay años de programación, entonces no se va a generar de un día para otro, puede llevar tiempo. ¿Cuánto? No lo sé porque cada persona es muy diferente y depende mucho de su contexto, depende mucho de sus aprendizajes, de sus factores desencadenantes, de su nivel de compromiso, de su persistencia, de su enfoque, depende de muchas cosas. Entonces, no voy a decir que entonces tenga que demorarse otros 20 años desaprendiendo para aprender, sino que posiblemente no, sean muchos menos, pero va a llevar un tiempo de constancia, de estar en el foco, de estar ahí, de saber que soy, respiro, mi sanidad por todos lados en lo que hago, en lo que pienso, en lo que como, en lo que medito, en mi relación afectiva con los demás, en lo que dejo entrar a mi vida y lo que permito y lo que no permito en mi vida personal. Todo esto es en resumen, porque hay muchas más cosas. No, y es importante, Julie, una cosa en ese punto, y es que no hay, como lo dijimos al principio, como usted lo dijo, no hay una cura mágica. Ojalá hubiera una tableta que la paciente se toma y al día siguiente está curada, o una inyección, o una cirugía. Por eso
la única forma adecuada de enfrentarse a este tipo de condición y a estos pacientes es desde un punto de vista transdisciplinario. Hay que ofrecerle la cirugía a las pacientes que tienen indicación, medicamentos, dieta, terapia física, terapia psicológica, cognitivo-conductual, mindfulness, well-being, todas las técnicas que sirvan para que las pacientes, sobre todo, tengan mejor calidad de vida. Por eso es tan importante la educación de las pacientes y las pacientes tienen que entender que la meta del tratamiento no es la cura. La meta del tratamiento es que sean funcionales, que tengan una vida social, sexual, laboral, física, normales. Van a tener unos días muy malos y eso no quiere decir que no haya solución. Y van a tener unos días muy buenos y no quiere decir que están curadas y no necesitan hacer nada más. Tienen que entender que lo que estamos buscando es llegar a un sitio donde sean funcionales, donde a pesar de que pueden tener algunos síntomas residuales, algunas molestias ocasionales, algunos síntomas persistentes, pues van a poder comportarse de manera normal, ser funcionales y cumplir sus roles cotidianos sin que el dolor sea lo que realmente maneja su día a día y su vida normal. Así es, así lo has dicho, y creo que por eso el gran objetivo de esto es, no es impedir el dolor, sino enseñar a mi cerebro la calma y la seguridad cuando experimento dolor. Una vez se haga eso y modifiquemos esa creencia y no nos centremos es que hay algo mal en mi cuerpo y entonces vuelvo donde el doctor que me revise, que me haga exámenes y muy seguramente te van a decir que estás bien, que ya se hizo lo que se tenía que hacer. Muchas de las pacientes que también yo con las que trabajo me dicen, pues que fui al doctor y no me encontraron nada, ¿sí? Porque nuestro condicionamiento mental está todavía muy enfocado en encontrar que hay una causa biológica. Y muchas veces, aunque haya la causa biológica, eso no lo explica todo, ¿sí? Y, Entonces, es uno. y hay una cosa, Yuli, que también es muy importante de discutir con los médicos y con las pacientes, y es que este es un proceso que genera una gran cantidad de frustración, no solamente en las pacientes y sus familias, sino en el personal asistencial, en los médicos. Cuando un médico le dice, es que usted no tiene nada, yo les suelo decir a mis pacientes, hay que entender que en la mayoría de los casos no es porque el doctor lo haga de mala fe o quiera simplemente mortificarlas. Muchos de los comportamientos de ese tipo es porque el personal de salud no sabe qué es lo que hay que hacer. No tiene entrenamiento, no tiene conocimiento, no tiene actualización y funciona para todas las especialidades que manejan las pacientes con dolor. Muchas veces las pacientes van donde una psicóloga porque alguien la remite y la psicóloga les dice, no sé para qué la mandaron aquí. Usted no tiene nada que hacer aquí. O donde la nutricionista, ¿para qué la mandaron? Usted no está obesa, entonces no necesita estar en una nutricionista. O donde una fisioterapeuta. No, busque a otro doctor que le estudie porque es que usted no tiene por qué estar donde una terapista física. Entonces, este es un camino que tenemos que recorrer juntos porque la educación también incluye a los prestadores de salud. Los prestadores de salud todavía tenemos un gran desconocimiento con respecto a las técnicas modernas para enfrentarse a las pacientes que tienen dolor y discapacidad. Y esto es lo que tenemos que hacer en el día a día, educar tanto a las pacientes como a los prestadores para que podamos ofrecerles mejores opciones de tratamiento. Claro que sí, claro que sí. Yo creo que esta es una responsabilidad de todos, todos los profesionales de la salud y en cómo también le damos el mensaje a las pacientes sobre eso que está sucediendo. Porque muchas veces no hay una sensibilidad, una empatía de parte de los profesionales en hablar con esa paciente y enseñarle este tipo de cosas que son básicas. No tienes que ser psicólogo para hablar de esto, simplemente ya en muchos estudios que se han hecho en Estados Unidos, en España, con los expertos en dolor crónico, se han dado cuenta que la psicoeducación en la neurociencia del dolor es algo que debemos aprender tanto profesionales
como pacientes, porque cuando el paciente, mujer, generalmente, bueno, hablo para los hombres también, pero las mujeres, que es como que generalmente recibimos, eh, deben saber cómo es que funciona esto acá biológicamente, cómo es que el cerebro responde ante ciertos estímulos, cómo es que el cerebro aprende, incluso todos estos conceptos que tú mencionaste, que es la sensibilización central, desde la psicología, por ejemplo, que es un condicionamiento clásico y cómo es que ese condicionamiento hace que yo aprenda ciertas cosas. Desde ese conocimiento y esa psicoeducación parte absolutamente todo, porque cuando ya conozco y ya comprendo, entonces yo empiezo a cambiar mi creencia. No es suficiente con que te diga hoy, cambia la creencia y entiende que es tu cerebro el que aprendió todo esto. Quizá tú digas, no, pero es que a mí todavía me está pasando esto. El doctor me dijo que yo tenía no sé qué, no sé, un tumor, un quiste, y eso empezamos a buscar ese tipo de explicaciones, ¿no? Y no está mal, así nos hemos acostumbrado, o sea, finalmente es la educación que recibimos, pero creo que ahorita el mundo ha evolucionado, las terapias han evolucionado y todo ha evolucionado para que reaprendamos todo eso que nos enseñaron y empecemos a abrir nuestra mente, a saber que hay otras prácticas, que hay otras técnicas y que todas y todos estamos dispuestos y con la capacidad de entender y poder ejercer una gestión diferente ante lo que está pasando en mi cuerpo. Y como te digo, eso se hace con una apertura. Entonces, ese primer paso, primerísimo, es tener una apertura, decir, quiero aprender. Cuando ya quieres aprender, entonces vas, aprendes, escuchas y lo llevas a la práctica, ¿sí? Y este tipo de cositas que no se dicen en cualquier lado, te las digo hoy aquí para que tú misma te vayas dando cuenta que sí hay un dolor aprendido y que es posible, eh, que tú puedas hacer algo para lograr minimizar ese impacto en tu vida. Eh, y, y me gustaría, Julia, además que para ir cerrando, le diéramos a nuestras pacientes y a los profesionales de la salud que nos acompañan hoy algunos tips para el manejo del dolor, para la cotidianidad, para lo que uno hace día a día, para enfrentarse a los días que son menos buenos. Regálenos como unos consejitos prácticos que las pacientes y los profesionales puedan usar. Bueno, yo les voy a hablar desde mi experiencia profesional y personal, porque son cosas que yo también practico, ¿sí? Entonces, uno de esos es cambiar el chip y entender que el dolor viene de un aprendizaje, que puede haber una causa biológica, pero viene de un aprendizaje. Cuando ya entendí eso, entonces yo me puedo dar unas autoinstrucciones cuando aparece el dolor. Entonces, por ejemplo, si hoy te despertaste y empezaste a sentir mucho dolor, puedes darte instrucciones como frases, ¿no? Por ejemplo, les voy a mostrar algunas que incluso yo tengo acá en mis, eh, digamos, en mis recordatorios, ¿sí? Aunque no sé, creo que está al revés, pero más o menos se las muestro porque tú puedes ponerte este tipo de recordatorios y es así. A pesar del dolor, estoy bien. No me importa si este dolor está hoy o no está. Cuando tú te haces esa autodeclaración, lo que estás diciendo es que el dolor puede estar ahí, pero tú estás enfocada en otra cosa. Tú estás enfocada en hacer tu deporte, tú estás enfocada en levantarte para llevar a tu hijo al colegio, tú estás enfocada en cumplir con tu tarea, con todo lo que tengas que hacer. El dolor puede estar, pero tú ya te enviaste un mensaje de seguridad y es, a pesar de este dolor, yo estoy bien. Otra frase es esta, repetirte a ti misma, ponerla como un recordatorio. La meta no es impedir el dolor, sino cómo respondo ante él. Cuando tú declaras eso, ya tú te recuerdas y dices, sé que es lo que yo hago, depende si este dolor permanece o no, ¿sí? Igual, por ejemplo, hay otro que dice, que incluso tengo acá, este síntoma no es peligroso y yo estoy muy bien. ¿Sí? Ese tipo de autodeclaraciones son fundamentales porque ya le enseñas a tu cerebro otra cosa.
Y esto se hace con el tiempo, por medio de la repetición, por medio de la persistencia, ¿sí? Otro punto que me gustaría ahí como darles como un tip es más desde la conexión con el tema de la respiración. Yo creo que es una de las cosas que a mí personalmente, y hay estudios, todos los que quieras, que lo avalan a nivel de meditar y el mindfulness, que es el que mencionaba el doctor, que es simplemente estar presente. Entonces tú puedes meditar tomando una caminata, empezando a hacer esas cosas que has evitado por el dolor. Entonces, si has evitado salir a caminar, empezar a salir a caminar. Si te duele caminar, empiezas a hacerlo por cortos periodos de tiempo y luego vas aumentando el ritmo. Pero entonces conectas con tu presente. El mindfulness no es más que estar presente. Entonces, cuando estás presente, vas sintiendo tus pasos, vas sintiendo el viento en tu cara, vas mirando las hojas de los árboles y vas observando y saludando a tus vecinos. Estás ahí, ¿sí? Entonces, todo esto hace que tu mente empiece a entender que estás relajada, que estás tranquila y que ya no estás evitando hacer este tipo de cosas, sino que lo estás empezando a hacer, te empiezas a exponer ante esas situaciones que tú crees desencadenan el dolor. Una de las cosas que se trabaja en terapia cognitivo-conductual es eso, el tema de la exposición. Entonces yo me expongo ante lo que yo pienso que es malo o que me causa dolor, pero lo hago por pasitos. Por eso les digo pasitos de bebé. Siempre con pasos, sin forzarte a hacer nada. No es que mañana ya vayas a coger y te vayas a correr 5 kilómetros de una, no porque te va a doler más. O de pronto va a disparar otra serie de situaciones. Entonces, no, es desde la calma. ¿Con qué intención voy a hacer esto? ¿Lo estoy haciendo con miedo o lo estoy haciendo desde la calma? Porque muchas veces lo hacemos con la ansiedad, de que se nos quite el dolor, entonces empezamos a hacer muchas cosas con ansiedad. Entonces es desde la calma y para entrar a calma, respirar profundamente, soltar el aire con conciencia. Hay muchas técnicas en mi canal, yo tengo varias técnicas que he puesto gratuitas para manejar el tema de la respiración. Igual, si ustedes buscan en cualquier lugar, hay muchas formas de enseñar al cuerpo a respirar y a relajar. O sea, son cosas que uno puede hacer por sí mismo sin necesidad de ir pues donde un terapeuta. Pero llega un punto donde sí es necesario el terapeuta. ¿Por qué? Porque hay muchas emociones, hay muchas situaciones que a veces se quedan acumuladas en el cuerpo. Entonces se queda acumulado, el dolor se guarda en ciertas partes. Y ese dolor hay que aprender a trascenderlo, a transmutarlo, a sacarlo. Y cuando se libera, muchas veces se va liberando también el tema de los síntomas. Y para eso sí se requiere un acompañamiento de un terapeuta, ¿sí? Y desde ahí las técnicas que hay son muchísimas, pero el acompañamiento de un terapeuta es fundamental para que tú aprendas a liberar eso que muchas veces quedó allá guardado, que pasó hace muchos años, pero que es necesario también hablar y aprender a soltar. Y luego ahí, cuando ya voy bajándole a mi alerta máxima, entonces seguramente el cerebro va a entender el mensaje totalmente diferente y vas a empezar a ver resultados. Pero ojo, sin estar pendiente del resultado, siempre lo digo, porque si tú estás pendiente de que ya hice esto y ya voy a mejorar, no mejoras. Independientemente del resultado, el resultado se da en cualquier momento. El día que menos pienses ese día te sientes mejor. Pero mientras tanto, enfócate en el proceso, enfócate en el camino que estás transitando, porque ese es tu presente. Entonces te enfocas, vas mirando, te vas dando ese regalo de la calma para ti y no solo va a mejorar tu salud. Cuando estás en calma, todo fluye de manera diferente. Entonces cambia de pronto ya tu relación de pareja, mejora tu relación con tus hijos, mejora la relación y tu disposición y tu producción en tu trabajo y vas observando. Y la relación con uno mismo, Julie. Esas declaraciones son muy importantes porque las pacientes también tienen que aprender que no solamente es hacer cosas que le gusten a los demás, los demás necesitan, sino que hay que hacer cosas por uno mismo. Esas declaratorias de que estoy aquí hoy, estoy
consciente de lo que soy y mi proceso y estoy trabajando para que el dolor no sea lo que maneja mi vida. Son declaratorias personales que sirven para que uno mismo tenga un proceso de curación y no necesariamente que uno haga lo que las demás personas esperan que uno haga. Así es, total, total. Gracias por tu aporte, Doc. Está muy bien. Y, yo creo que hay que volver a lo que hemos dicho todas las veces. No hay una sola cosa que funcione. Y además, no hay una cosa que sea ridícula en el tratamiento. Yo tengo pacientes que mejoran con unas cosas y otras pacientes que no. Y por eso hay que ofrecerle a las pacientes todas las cosas que le puedan ayudar a mejorar su calidad de vida y a ser funcionales. Quiere decir, no es que entonces la paciente va donde la psicóloga y hace terapia cognitivo-conductual y entonces ya no tiene que tomarse los medicamentos. O que como ya se operó, no tiene que hacer fisioterapia. O como Sí, se está tomando el medicamento hormonal, entonces no necesita hacer terapia con la psicóloga. Todas las cosas son un, una, una pieza más del tratamiento y lo que uno intenta es que todas las cosas juntas sirvan para un fin común. exacto. Y a propósito de esto, por eso les hago de una vez la invitación este 21 de octubre y el 28 de octubre, el 21 de manera virtual, pueden conectarse de cualquier parte del mundo, presencial en Pereira, el 28. Vamos a hacer una masterclass gratuita, más especializada en este tema. ¿Para qué? Para que todas ya nos llevemos unos aprendizajes muy prácticos. ¿Para qué? Para manejar estos tips del manejo del dolor, hablar de los avances para que tú conozcas los avances más recientes en el tratamiento del dolor, las técnicas no farmacológicas para el tratamiento del dolor y estrategias muy prácticas para afrontar momentos o episodios de dolor intenso, moderado y leve. Entonces, eso lo vamos a aprender en una masterclass que he estado preparando con 21 de octubre, vuelvo a decir, de manera virtual. Igual la publicidad ya está aquí en el Instagram. Y el 28 de octubre, ahí están los datos de cómo inscribirse, pueden escribir ya se les da la orientación de cómo hacerlo para que accedan de manera totalmente gratuita. Eso es con el fin de que tú también te lleves un aprendizaje, de que tú aprendas cosas nuevas y que sepas elegir muy bien el terapeuta con el que te vas a tratar, porque no todos sabemos de esto, todos a veces psicólogos tienen otro tipo de enfoques y no es suficiente incluso con que sea un terapeuta cognitivo-conductual, porque muchas de las cosas que he estado aprendiendo vienen de las más recientes técnicas que se han estudiado en terapia de reprocesamiento del dolor, en terapia de reversión del dolor, y esto no lo saben todos. Entonces, creo que lo que puedo ofrecerte es algo muy actualizado, algo que está en este momento muy, pues que está en auge y que no te lo va a ofrecer cualquier persona. Entonces, por eso hago esta masterclass muy específica con una información muy, o sea, que tú te puedes dar cuenta que está basada pues en unos estudios científicos y que te va a ayudar muchísimo. Entonces, están muy invitadas a esto. Hay personas, Doc, que me están preguntando, por ejemplo, si puedo recomendar terapeutas en Bogotá, que si pueden encontrar psicóloga de Colsanitas. Yo no conozco directamente otra persona que haga en este momento lo que yo esté haciendo, la verdad. No, porque lo mío es muy específico y ha sido como algo mío que también he construido yo. Entonces, no te podría decir, ve con ella o con aquella. Me ofrezco yo para trabajar de manera virtual, las que no están aquí. Virtualmente también hacemos sesiones. Presencialmente, pues totalmente aquí disponible. Pero de manera virtual he tenido experiencias muy bonitas con personas de otros países con las que hemos trabajado perfectamente. Entonces, no se necesita estar presencial. Sí, y yo creo que esa es una de las cosas que tenemos que explotar y es que la
consulta remota es una muy buena opción para nuestras pacientes, para los que están preguntando los datos a través de nuestra cuenta en la unidad. Pueden pedir la cita y preguntar qué tienen que hacer para poderse ver con Julie y para que puedan hacer la atención. No solamente, no necesariamente tiene que ser presencial, sino que también puede ser de manera remota y virtual, y creo que esa es una de las grandes ventajas que tenemos en poder ofrecerle esto a nuestras pacientes. Y antes de cerrar, alguien preguntó un poco más temprano que si podíamos dar algún concepto con respecto al uso del cannabis medicinal, y creo que, como les he dicho ahora, no sé si Julie tiene alguna otra cosa para decir, pero hace parte del arsenal terapéutico para las cosas que hay que hacer. Creo que es muy importante eh, explorar cuáles son las opciones terapéuticas con las que uno cuenta, porque nuevamente no hay una sola cosa que sirva, no hay solamente un solo tratamiento que sirva, no hay una sola cirugía que sirva, sino que el manejo tiene que ser integral para poder hacer el tratamiento que sea útil en las pacientes. Así es, así es. Sí, doctor, pues finalmente se trata de, yo creo que hay muchos campos que explorar, incluso en la medicina alternativa también se busca y ya depende de cada quien su creencia y en lo que confíe, porque finalmente se trata de en qué creemos, ¿no? Cuando creemos en algo y sabemos que eso nos va a ayudar, nos ayuda. Pero si vamos y lo hacemos con duda, como que esto no me va a ayudar, posiblemente hasta me duela más o el síntoma se me dispare más. Entonces, muchas veces también es desde qué estoy creyendo yo que me va a hacer bien. Y esto está comprobado por medio de los estudios que se ha hecho del efecto placebo. Muchas veces no hay pacientes que no se toman un medicamento como tal, pero si les dices que es fundamental y que te va, mejor dicho, te va a sanar tu dolor de cabeza, lo hacen, pero es precisamente porque nosotros emitimos unas conexiones neuronales que se unen y que crean acá una química que te llevan a evidenciar un resultado. Entonces, siempre que vayas a hacer algo, hazlo desde esa creencia, no desde el miedo. Si sabes que te va a hacer bien, que tomarte una agüita de algo te va a hacer bien, tómate esa agüita con toda la fe y seguramente te va a hacer bien. Entonces yo creo que eso es lo que podría decir, Doc. Muy bien, entonces yo creo que para que vamos cerrando, quiero nuevamente agradecerle a todas las personas que nos acompañaron hoy en este live. Para nosotros es muy importante que ustedes estén aquí y que podamos realmente eh, hacer un trabajo que cambie la forma en que vemos el dolor pélvico crónico en los pacientes que lo sufren. Entonces, para mí es un gusto haber estado con Julie hoy, que hoy es un referente en el tema de dolor pélvico crónico y que para Algia es una, muy importante poder contar con ella dentro de nuestro equipo de trabajo. A todos ustedes, de nuevo, mil gracias por habernos acompañado, por estar hoy, por seguirnos, por estar con nosotros todo el tiempo. Y no sé si, Julie, usted quiera hacer una frase de cierre antes de irnos. Sí, primero agradecerles también a todas las personas que han estado muy pendientes de todo, quienes están pidiendo mis datos los pueden ver también en mi Instagram, en Mejor Juntas, ahí está el link directo o a los teléfonos directos de Algia para solicitar cita, lo que deseen con mucho gusto, ahí está la publicidad de la Masterclass, ahí va a quedar grabado el video, ¿cierto, doctor? Que están preguntando si va a quedar guardado, que lo quieren Sí, volver a ver. ahí les puse ahora que va a quedar ahí en la cuenta de Instagram, va a quedar para que lo puedan ver después. Sí, efectivamente, y estoy aquí totalmente disponible a brindarles las mejores de las herramientas que estoy estudiando, estoy actualizándome, no es algo que hice por allá en una universidad hace muchos años, sino que es algo que he estado aquí trabajando todo el tiempo, mirando, leyendo, estudiando,
poniéndolo en práctica también, porque hay temas que he tenido que hacer también conmigo misma como persona, pero creo que esto me ha despertado una sensibilidad y una empatía, entender cómo se sienten todos ustedes en relación con el llevar una vida con dolor. Entonces, creo que estoy aquí simplemente con todo mi corazón para acoger a quien desee acercarse y tomar ese proceso y en la masterclass. Listo, entonces nos veremos pronto. De nuevo, mil gracias a todos por acompañarnos. Yoli, un abrazo, mil gracias y acuérdense que tener dolor no es normal y que hay muchas opciones para que las pacientes salgan de su discapacidad y para que mejoren su calidad de vida. Entonces, buenas noches a todos, mil gracias por acompañarnos y Gracias a todos. síganos que aquí estaremos en este trabajo constante para buscar opciones para ustedes. Gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Bendiciones. Chao.